Entonces vamos a acomodarnos para ir a la palabra. ¿Está bien? Pero antes de iniciar, quiero contarle algunas cosas. La primera, contarle que tenemos mañana nuestra clínica para el alma. Nuestra clínica es un evento muy especial para nosotros, donde ministramos las áreas de la vida de las personas desde la palabra del Señor, y llevamos tiempo anunciándola y también orando por esto, y tenemos un grupo de personas inscritas que va a estar con nosotros. De antemano queremos invitarle, si usted desea venir y de pronto no se ha inscrito, le invitamos a que pueda venir, a que pueda venir a este evento especial. Es para personas que están iniciando en su caminar con el Señor, pero también para todos aquellos que necesitemos un plus, fortalecer nuestra vida en Él. Los esperamos. Amén. Va a ser desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí en Bosa nos toca aprovechar los festivos, ya que la mayoría de personas trabajan muy fuertemente, unos horarios extendidos. Los trabajos ahora son así, ¿no? Entonces nos toca aprovechar al máximo los festivos y esos espacios especiales. Por eso lo realizamos el lunes festivo. ¿Está bien? Entonces, procurando de que la mayoría de hermanos y amigos descansan de sus trabajos, de pronto tengan el tiempo para asistir. De esa manera lo hacemos. En segundo lugar, pedirle que nos ayude a orar mucho. Esto es espiritual y estaremos en este lugar con estas personitas, ministrándoles, y necesitamos el apoyo de ustedes en oración. Y en tercer lugar, decirles que nos ayuden a invitar, si de pronto usted sabe de alguien que quisiera venir, para que asista. Va a ser una bendición. Amén. Muy bien. También quiero contarles que de hoy en 8 días vamos a tener una celebración especial con nuestros adultos mayores. Amén. No, pero yo pensé que se iba a alegrar más. Los adultos mayores, queremos tener un espacio especial. Hace un año lo hicimos, fue una bendición muy grande. Y queremos también tener ese espacio en la iglesia para honrar a nuestros hermanos mayores de 60 años. ¿Sí? Entonces, los que estén por debajo de eso todavía son jóvenes. Bueno, los de 60 para arriba también. Estamos jóvenes en el Señor. Amén. Entonces, queremos esperarlos ese día aquí, queremos invitarlos, queremos atenderlos, queremos tener una celebración especial y que Dios hable en nuestra vida también acerca de esta parte fundamental de la vida, como es ya cuando vamos pasando esta etapa. Así que sea Dios hablando a nuestro corazón también, y de antemano los esperamos, y que invite a sus padres, a sus abuelos, que vengan a este lugar porque queremos tener una fiesta especial. Muy bien. Sin más preámbulos, ¿estamos listos para la palabra? No, de verdad, ¿estamos listos? Listo. Ok, preparaos. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Leeremos hasta el versículo 3. Quisiera invitarle a que esté muy atento a lo que allí dice. Y entonces la palabra del Señor dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Quiero contarle que esta es la culminación. Esta es la culminación o la conclusión de un hombre acerca de algo que acaba de entender. Y termina o responde al comprender lo que Dios le ha hablado así, como acabamos de leerlo. Esta oración que leímos, vuelvo y reitero, es la conclusión. La forma en que un hombre reacciona después de haber entendido lo que Dios le habló. Y reaccionó muy hermosamente, ¿no le parece?
reaccionó orando, reaccionó alabando a Dios y engrandeciéndolo. Este hombre que leemos aquí ya es un hombre calmado, es un hombre gozoso. Es más, el capítulo 3, que termina en el versículo 19, habla de la alegría que siente Habacuc. Ahora se siente feliz, se siente dichoso porque en su corazón ya no hay problema. En su corazón ya no hay problema con entender a Dios. Ya no hay problema con lo que él acaba de decirle, que en principio fue un poco duro, tosco, pero que después de comprenderlo y después de mirarlo con un elemento especial, él culmina así su reacción. Orando, agradecido, tranquilo y calmado. Y se supone que estas palabras o esta forma en que culmina Habacuc debe ser la forma de reaccionar o de vivir de todos. Deberíamos reaccionar y responder ante el Señor con oraciones, con alabanzas, con adoración. ¿Sí o no? Deberíamos responder al Señor siempre de esta forma, como Habacuc responde finalizando. Recuerde que Habacuc solo tiene 3 capítulos y estamos leyendo el 3, es decir, estamos leyendo la culminación. Y así termina Habacuc con alegría. Pero quiero decirle algo, que en el principio no fue así. Habacuc en el principio tiene problemas y tiene dificultades con Dios. Al principio Habacuc es un profeta diferente y quiero decirle desde el inicio que me identifico mucho con Habacuc. Me siento muy identificado. Dios permita que usted también. Dios permita que Habacuc y su historia le ayuden a usted a sentirse identificado y a que Dios te entiende muy bien. ¿Por qué le digo que es un profeta diferente? Porque en sus 3 capítulos descubrimos la realidad de lo que muchos vivimos en nuestra relación con Dios. Habacuc es un libro que nos enseña que todos tenemos preguntas. ¿Sí o no? Que todos tenemos cuestiones, interrogantes. Que hay cosas que no entendemos y que hasta a veces tenemos quejas y que a veces tenemos cuestiones para hacerle a Dios. Pero también Habacuc nos enseña que Dios, ante nuestras preguntas, quejas y reclamos, tiene respuestas. ¿Y cuántos se alegran porque Dios responde? Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que da. Entonces, haciendo un recuento rápido, Habacuc es un libro que nos enseña acerca de que los hombres tienen preguntas y Dios tiene respuestas. Y nos alegramos por esa realidad. Vuelvo y le digo, entonces entendamos un poquito a Habacuc. Termina feliz, termina orando, termina alabando, pero le dije, en el principio no fue así. Habacuc 1:2. Miremos cómo empezó Habacuc. Así empezó. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cómo leemos a Habacuc aquí? ¿Cómo está él iniciando? Está enojado, está como afligido, con queja. ¿Cómo está más? Confundido, frustrado. Sí, muy bien. Así está Habacuc. Habacuc es un profeta diferente porque está un poco enojado con Judá. Está enojado con el pecado del pueblo, pero también está un poco oprimido, se siente confundido por las respuestas que Dios le da o por lo que Dios está haciendo. Este es un profeta diferente, pues como vimos, con él no vino palabra de Jehová. Como particularmente viene palabra de Jehová con la mayoría de profetas. Si tú lees la mayoría de profetas, ¿qué dicen? ¿Y vino palabra de qué? ¿Sí ha leído las profetas? Reina Valera de forma poética se dice, ¿no? Y vino palabra de Jehová. Pero con Habacuc no viene palabra de Jehová. Con Habacuc vienen reclamos, vienen quejas. Por eso digo que Habacuc es definitivamente un profeta diferente. Él particularmente tiene 2 posturas para el Señor, 2 quejas. La primera de ellas la acabamos de ver aquí. Y aquí está una. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, dice Habacuc. Primer queja que tiene para el Señor. Su queja tiene que ver con: ¿por qué me permites a mí ver a tu pueblo en pecado? ¿Por qué lo tienes así? ¿Por qué lo tienes asolado? ¿Por qué has permitido que adoren otros dioses? Entonces el Señor le responde. Por tiempo no voy a leer los versículos, espero que me crea, y si no me cree, lea Habacuc. La respuesta de Dios frente a su primer queja es: Habacuc, más o menos en el versículo 5 a 11, voy a usar a una nación
para corregir al pueblo. Y la nación que voy a usar se llama Babilonia. Voy a permitir la esclavitud. ¿Cómo cree que queda Habacuc frente a la respuesta? Se pone más airado y tiene una segunda queja que podemos leer en el capítulo 2. Y le pregunta, ¿por qué Babilonia? ¿Por qué vas a usar a Babilonia para corregirnos si Babilonia es más pecadora que nosotros? Pero entonces Dios le responde a Habacuc y le da la siguiente respuesta. Versículo 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Siguiente. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Lo que te acabo de decir se va a cumplir. Porque sin duda vendrá, no tardará. Y nota lo que sigue diciendo. Y quiero que le preste atención a este versículo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Más qué? ¿Más qué? Más el justo por su fe vivirá. En otras palabras, Dios le responde y le dice, Habacuc, tengo que decirte que lo de Babilonia es irreversible, ya lo decidí. Babilonia será usada para corregir al pueblo porque ha pecado y los van a esclavizar, pero te tengo una esperanza. El justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la opción que Dios le da a Habacuc en medio de lo que viene que no se puede detener? ¿Cuál es la opción? La opción es que decida vivir ¿qué? En fe. Que decida vivir en fe porque Él promete que aunque lo que viene, que es indetenible, que es fuerte, que es la esclavitud, aquel que decida mantenerse en fe va a vivir. Señoras y señores, ¿acaso este no es el mismo mensaje que Dios nos sigue dando para este mundo de hostilidad? ¿Quién podrá llegar al final viviendo? Aquel que permanezca ¿cómo? En fe. Aquel que decida seguir poniendo sus ojos en Él, aunque muchos no vengan a la iglesia. Tú no tienes que ser del montón. Oiga, hermano, hace tiempo no veo a fulanito en la iglesia. De pronto él se descarrió, lamentablemente. No seas de él, tú síguete manteniendo en fe para que vivas y para que llegues al final. El mundo está lleno de pecado y yo no te puedo como pastor prometer algo desde el púlpito y menos desde aquí que no es cierto. La verdad es que el mundo ya no tiene remedio. Conforme la Biblia nos dice, esto cada día se va a poner peor. ¿Cuál es la esperanza? ¿Acaso el mensaje de Habacuc no sigue siendo el mismo para nosotros hoy? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo se mantendrán aquellos que temen a Dios? Se mantendrán vivos hasta el final por la fe, no morirán. Es la palabra que Dios le da. Pero luego, del versículo 5, desde el versículo 4, que estamos leyendo o en el capítulo 2, culmina el capítulo 2 con los 5 ayes. Ayes. Los ay de aquellos. Y esos ay con los que termina el libro de Habacuc en el capítulo 2 son consecuencias que vendrán contra los injustos y contra los corruptos. Es Dios hablándole a Habacuc diciéndole, tranquilo hijo, sí, voy a usar a Babilonia para que esclavice, pero Babilonia tarde que temprano tendrá también que asumir las consecuencias de sus pecados. Aunque la voy a usar porque Dios es libre de usar a quien quiera, ¿sí o no? Para hacer lo que quiera. Y si quiere usar a Babilonia para traer esclavitud al pueblo, si quiere usar a Babilonia, un pueblo malo, para oprimir y corregir a su nación, a veces por eso tenemos que no pensar a la ligera las situaciones que aparecen en nuestros gobiernos. A veces los tiranos se levantan a gobernar usados por Dios para corregir a un pueblo que no quiere doblegarse ante el Señor. Por eso hay que tener cuidado a veces con las conclusiones apresuradas que sacamos, porque Dios levanta a los tiranos, los usa, los manipula a su antojo, para usarlos para corregir a sus amados. Pero también esos corruptos tendrán que rendirle cuentas a Dios un día. Y es lo que Dios le dice a Habacuc. Entonces Habacuc aquí, mi querido hermano, comprende y entiende que Dios es justo, que Dios es poderoso. Y entonces dice capítulo 3, versículo 1, después de entender que Dios sí es justo, después de ver que Dios le responde a sus quejas, ¿cómo escribe? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Y cómo dice? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Ese aviva tu obra, me voy a adelantar, es haz lo que dijiste que ibas a qué.
Ya no voy a estar ¿qué? En contra. Acabo de entender, acabo de comprender. Y dice, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y versículo 3 termina diciendo, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Le presento a un hombre que luego de entender el justo juicio de Dios, que luego de comprender que Dios sí es santo, sí es justo, hace las cosas conforme a su voluntad, entonces ¿sabe qué le queda a Habacuc? Le queda escoger vivir el versículo 4 del capítulo 2. Si Habacuc se sienta, ve que Dios es justo y que vendrá lo indetenible, ¿qué decide? Diga conmigo, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué Habacuc termina en gozo y adorando a Dios? Porque él decide ahora vivir por la esperanza que le dan, usando la salida que Dios le dio, aquel que quiere creer, es decir, vivir por la fe. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender, querida iglesia? Si tú y yo sabemos que esta vaina ya no tiene reversa, si tú y yo sabemos que el mundo está cada día peor, que el pecado se levanta, ¿qué nos queda por hacer? Versículo 4. Dígame, ¿qué le queda? ¿Y qué me queda? ¿Será que será opción irnos hacia el pecado también y ser del montón? ¿Será que estará bien entonces salirnos de la iglesia si esto ya no tiene reversa? No, sigue la funcionalidad, vivir por fe. Entonces Habacuc, por eso está alegre, porque dice, mi salida es una, la fe. Viviré. Dios me promete eso y así como Dios cumplirá lo que dijo que va a ser duro, también cumplirá lo que dijo que va a ser bueno. ¡Aló! Dale un aplauso entonces a él de gratitud. El libro de Habacuc, entonces, es un libro que nos enseña acerca del peregrinaje de un hombre que al principio no entendía y que después de entender decide vivir por fe. Habacuc es un libro que nos enseña lo siguiente. Es un libro que nos enseña acerca de un hombre que pasó de la tristeza al gozo porque decidió ver las cosas desde los ojos de la fe. Habacuc es un libro que nos enseña que nuestra vida debe comenzar en fe, debe continuar en fe y debe terminar en fe. Habacuc es un libro que nos enseña que más el justo vive y escoge la fe y que debemos terminar nuestra vida en fe porque no es tan importante cómo se inicia, enojado, sino cómo se termina, gozoso porque escogí la fe. Por eso quiero compartirle un mensaje que he titulado, por mi fe viviré. ¿Cómo se titula este mensaje? Y hay algo que me llama la atención de la oración que realizó Habacuc en el capítulo 3, del 1 al 3. Ahí nos centraremos. Y la oración que él hace es una oración que describe algunos principios que decide practicar el que vive por fe. Habacuc ya deja a un lado las quejas, ya no tiene quejas para Dios. Decide vivir por fe y decide reaccionar aplicando unos principios. Aplicando unos principios después de haber entendido. El objetivo de este mensaje es que tú, si decides la fe como insignia, como bandera de tu vida, en medio de este mundo de hostilidad, pues entonces se te noten estos principios. ¿Se te notan por qué? Porque la fe no es algo que yo ando diciendo que tengo. La fe es algo que se me debe notar. La fe es algo que se me debe inspirar. Es como la oración. La oración nos enseña, la oración se inspira. Y la vida de fe se inspira. Si tú decides vivir por la fe, si tú decides poner tu fe en el Señor, ¿qué es vivir por la fe? Es arreglarme con Dios y vivir para Él todos los días que Él me dé en esta tierra, aunque la vida y la tierra cada día sean peor. Hay una esperanza, vivir al final. Y en ese orden de ideas, en estos textos descubro unos principios que me gustaría contarte. El primer principio que practica una persona que vive por fe es engrandecer su palabra. Engrandece la palabra de Dios. Lo digo por lo que dice el versículo 2 en su primera parte. Oh Jehová, he oído tu palabra y qué. Y la pregunta es, ¿a qué palabra literal se refiere Habacuc? A la que Dios le acaba de dar.
La que se encuentra en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y señoras y señores, si lees Habacuc, te vas a dar cuenta que a la palabra que Habacuc dice, la oí y la engrandecí, la alabo, temo en ella, le temo, es decir, me someto a ella, es la palabra difícil. Es la palabra que dice que su pueblo será disciplinado. Es la palabra que dice que Dios va a usar a Babilonia. Y no quisiera decirte, engrandece las promesas, engrandece la palabra de Dios y las promesas, porque es fácil hacerlo. Pero ¿qué de aquellos dictámenes, qué de aquellos versículos que son difíciles de aplicar? ¿Qué de aquellas áreas de la Biblia que nos dicen como por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo? ¿Qué de aquellas áreas de la Biblia, versículos que nos demandan cosas que nos pueden costar? Porque qué rico recibir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí sí fácilmente, aleluya, amén, gloria a Dios, siento el poder de Dios, dice la gente, cuando escucha esa palabra. Pero y cuando te dicen, deja el pecado, deja la maldad, deja esto, disciplina, desierto, ¿qué decimos? Engrandeceremos la palabra de Dios y la voluntad cuando oremos a Él para que mi familiar con cáncer se sane, pero Él murió porque su voluntad fue llevarla. ¿Engrandeceremos su palabra también? Engrandeceremos las difíciles decisiones de la vida que Dios toma a veces sin preguntar. ¿Y sabes por qué Dios no consulta con nadie cuando toma decisiones difíciles? Primero, porque Él es soberano. Y segundo, porque si se pone a pedir opinión, a nadie le va a parecer lo que Él hace. No vas a estar de acuerdo. Por eso Dios hace las cosas conforme a su voluntad y toma las decisiones, aunque esto nos duela y sea muy difíciles de reconocer. Hablo en un escenario extremista, para que me entiendas, un escenario donde hemos orado por ese hijo o esa hija para que se sane y muera, donde oramos porque esa enfermedad se sane pero no sucede. En ese escenario extremista, fuerte, ahí es donde deberíamos engrandecer la palabra, y no es fácil. Habacuc, después de entender, engrandece lo que Dios acaba de decir. Ok, la esclavitud, oí tu palabra y temí. Engrandezco lo que quieres. Los hermanos, la iglesia, no queremos escuchar tanto disciplina, no queremos escuchar esa parte de Dios. Queremos escuchar restauración, queremos escuchar bendición, queremos escuchar provisión, queremos escuchar esos versículos lindos que nos alegran. No temas porque yo estoy contigo, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿y qué de aquellos que nos dicen que estamos mal? Engrandecer la palabra para Habacuc es esto. Escúcheme, por eso te quiero invitar a que las conclusiones que saques de ahora en adelante, especialmente en las crisis, sean a través de la fe, habiéndolas colado en el colador de la fe. Particularmente uno reacciona con mucho enojo, con mucha rabia, con resentimiento cuando las cosas no le salen bien, y más si uno le ha metido oración a la cosa. Porque yo no sé por qué razón, pero las personas creemos que cuando oramos por algo, Dios ya está comprometido en decir que sí. No sé por qué, pero Dios también puede decir que no. Orar no se hace para que Dios haga lo que yo quiero. Orar es para que Dios haga su voluntad, como el ayuno. Y cuando sucede de esa manera, querido hermano, te quiero invitar que de hoy en adelante trates, le pidas al Espíritu Santo su ayuda, su iluminación, para que en el momento que algo salga mal, que llegue la crisis, que llegue lo que no quisieras, evalúes la situación a través de las gafas de la fe. Evalúe la situación viéndolas como Habacuc, entendiendo y diciendo gloria a Dios, engrandeciendo su palabra final. Por eso, mi hermano, saca las conclusiones así. Ahora, quisiera detenerme en la palabra del versículo 1 en hebreo, que no se puede traducir al español y que aparece ahí, sigionot. Algunas versiones las versiones actuales tratan de darle un significado. Es una palabra algo como himno, como una oración diferente, como un canto distinto. Y mi hermano, quiero decirte lo siguiente: cuando se trata de engrandecer a Dios, la palabra, cuando se trata de enfrentar crisis y aceptar palabras duras, hay que hacer oraciones sigionot, oraciones distintas. Porque definitivamente, oraciones iguales, mismos resultados; oraciones diferentes, resultados diferentes. No sé si me estoy haciendo entender. Y asimismo, este hombre hace una oración diferente y reconoce lo que le ha hecho la palabra de Dios
tengamos encuentros con Dios vía su palabra. No hay nada más saludable que sentir las emociones que sean, porque es difícil. A veces hablamos y le damos duro a las emociones, ¿no? Es que yo no quiero vivir por emociones. Va a ser un poco complicado porque Dios te hizo un ser emocional. Va a ser muy diferente, que es muy difícil que no sientas alegría, gozo, llanto. Por lo menos las decisiones habría que pensarlo 2 veces antes de tomarlas, si son por emociones. Pero definitivamente que las emociones que sientas sean saludables cuando sea la palabra la que te hable, porque Dios nos habla vía su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y en ese orden de ideas, Habacuc 3:16 dice lo que la palabra le ha causado a Habacuc. Nota lo que dice que le causa la palabra. Entonces él lo describe y dice: oí y se conmovieron mis ¿qué? Cuando te oí hablar y cuando dijiste, me causó algo. Quiero expresártelo. ¿Cómo? Habacuc usa y echa mano de los cosas que piensa y siente en el momento. Puedo hablar de que me siento conmovido desde mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Nota cómo él usa la palabra temblar, estremecerse, conmoverse desde sus entrañas a causa de lo que la palabra le causó. Es tratando de expresar lo que por dentro hizo la palabra en él. Así como esas 2 personitas, se me olvidó el nombre de Lucas capítulo 24, cuando va Cleofas. Yo creo que iba con la mujer. Iban los 2 y se les aparece Jesús y habla con ellos en el camino. Ellos no se dan cuenta y cuando Jesús se les revela dicen: ¿y acaso cuando nos hablara no ardía nuestro corazón en nosotros? Hablando de lo que les estaba causando ¿qué? La palabra. Pero es difícil y que te preocupe tu vida cuando Dios te habla y no sientas nada. Te da pereza, Dios está diciendo algo majestuoso y tú por allá pensando en el almuerzo. Qué duro llegar a un punto de sequedad o de dureza, donde te hable Dios y tú no sientas. Y te voy a decir una cosa: a veces es el reto de estar aquí parado y predicar a la iglesia, queriendo uno que Dios hable sus corazones, guíe sus vidas, pero la reacción es como si no hubiese un estremecimiento. Dijo Habacuc: Dios me habló y ¿qué me pasó? Conmoví, temblé. Así es engrandecer su palabra. Y le quiero decir algo. La idea con esto no es tanto predicar profundo, sino que la palabra cale profundo en tu corazón. Decíamos esta mañana que en la familia se debe hacer énfasis en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único consejo que va a cambiar la rebeldía en esos hijos. Es el único que va a cambiar el carácter fuerte en ese esposo o esposa. Es el único que va a cambiar ese defecto que le está haciendo daño a toda la casa. Es el único, el consejo divino. Y la palabra definitivamente tiene tesoros listos para que nosotros los descubramos. Empecemos por el más grande, Dios mismo. Porque el tesoro que desenterramos son las características de Dios mismo cuando hablamos en la palabra. Ahora, Habacuc está impactado por la palabra de Dios. Y este impacto tan grande es el temor a él. Dice el versículo 2 en la primera parte que oí tu palabra y temí. ¿Qué expresa Habacuc que le causa la palabra? Temor. ¿Y acaso esto no dice Proverbios? Que el principio de la sabiduría es el temor. ¿Sabe? Una reacción lógica, una reacción muy cristiana de una persona que ama a Jesús cuando escucha a Dios o cuando Dios hace un milagro, no deberían ser ni siquiera alegría, ni gozo, sino temor. Así como le pasó a Pedro cuando el Señor Jesús los lleva acompañando mediodía, está con él, conversaron de muchas cosas, pero echa la red y la pesca milagrosa y entonces Pedro por alguna razón entiende y dice, suelta la red, se aleja del Señor, se arrodilla y dice, apártate de mí, soy un hombre pecador, tú eres el santo, entiende. Es decir, que la pesca milagrosa no le causó alegría, uy, ahora sí nos llenamos, ahora sí tengo harto que vender. No, le causó temor el Señor que lo hizo. ¿Sabe? Los milagros que Dios haga en tu vida no deberían causarte en primer lugar alegría, sino temor del Dios que lo hizo. ¿Tú hiciste esto? Es lo que Habacuc, y es la forma natural en la que reaccionan aquellos hombres que aman al Señor. La misma forma reaccionó Jacob.
Jacob es un hombre que no ora en sus primeros años de vida, pero Dios hace milagros. Se acuesta a dormir por ahí en una piedra y ve ángeles que suben, ¿no? Y bajan en una escalera celestial. Y se despierta y ¿cómo reacciona? ¿Sabe cuál es la expresión de Jacob? Dice, cuán terrible es este lugar porque Dios estuvo aquí. No es, ay, que hay tan rico, hay una experiencia sobrenatural tuve. No es alegría, es temor. Los grandes hombres de Dios reaccionaban con temor ante Dios. Y el temor es un temor reverente. Habacuc está impactado por eso. Por eso, mi hermano, ¿tú lees la Biblia, por cierto? ¿Cuánto leen la Biblia? ¿Usted subraya la Biblia? ¿Quién la subraya? Mi hermano, gloria a Dios porque marcas la Biblia, pero que ojalá la Biblia sea la que te marque a ti. Cuando la leas, que marque tu corazón, que marque tu vida, que subraye tu ser completamente. El estado de ánimo de Habacuc ahora cambia. Ya no es el mismo hombre del capítulo 1. ¿Se acuerda el que leímos? Todo, perdóneme la expresión, todo rabón, todo bravo allá, con quejas, 2 quejas tenía, todo molesto. No, el hombre de 3:1 es un hombre que ora feliz. Es un hombre que ha entendido, porque la palabra tiene el poder de cambiar nuestro estado de ánimo. Gloria a Dios por eso. No vivamos en contra de la palabra. Yo se lo digo como ejercicio personal que aprendí, me costó y ahora trato de hacerlo. Cuando me pongo triste, cuando me pongo muy triste por alguna circunstancia o alguna situación que me duele, lo que hago es abrir la Biblia y leer la Biblia y las promesas que Dios me ha dado. Hace unos días atrás, porque aunque ustedes no crean, el que está aquí parado es de carne y hueso, tal vez con más errores que los suyos. Y en estas semanas de estos días he venido pasando pruebas duras, duras, fuertes, complicadas, fuertes. Dios sabe que es así. Y lo único que me ha consolado es abrir la Biblia y leer lo que Dios me dice. Y obligando a mi corazón, obligando a mi cuerpo a que crea con la razón lo que Dios le ha prometido. Porque no tienes a nadie más ahí. Solo lo que Dios te ha dado. Pero también testificar que no hay como el bálsamo que sientes cuando crees lo que Dios te promete. Por eso, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y en últimas, a veces hay que visitar la soledad para que entiendas que no estás solo, que hay alguien que está contigo, el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso el justo que vive por su fe es liberado. Y esto me encanta, esto me encanta. ¿Sabías tú que la persona que decide vivir por la fe es liberada de los episodios duros de la vida en muchas ocasiones? Se lo explicaba en esta mañana a la iglesia con este acontecimiento. Cada vez que Dios dictaminaba algún tipo de juicio, particularmente aquellos que vivían por fe, si los hacía pasar por ese juicio, por ese castigo, los fortalecía. Pero a muchos de ellos los libraba. ¿Cómo? Llevándoselos. Un día una mujer cristiana, ella de muchos años, tuvo que ver cómo su hijo muere en sus brazos. Su hijo, un hijo de 18 o 20 años. El hijo está en un país fuera de Colombia. Esto que le cuento es real. Y ella, una mujer cristiana que crió a su hijo en Dios. El hijo siempre vivió fuera de los caminos del Señor, pero en sus últimos días, por alguna razón, él se arregla con Dios. Y todo iba bien, arreglado él, ella feliz porque su hijo por fin ha llegado a los pies de Cristo. Él está viviendo en otro país. Cuando recibe una llamada, su hijo se está muriendo. Coge el primer vuelo, llega allá, lo abraza y en sus brazos el hijo se le muere. 18 años. Algunos días atrás se había arreglado con Dios. Ella duró más o menos 20 años preguntándole a Dios, ¿por qué? Lo que yo no sabía es que un día trabajando con ella en una emisora en La Vega, por alguna razón Dios me usó. Yo no sabía, sino hasta después entendí. Dios me usó para darle a ella la respuesta de la pregunta que hacía 20 años le estaba haciendo a Dios. Y la respuesta está en Isaías 57, 1 al 3.
dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Si quieres ponerlo en Nueva Traducción Viviente: el justo perece y a nadie le importa, mueren los siervos fieles y a nadie comprende que el justo perece para ser librado del mal. En otras palabras, Dios muchas veces se lleva a la gente antes de tiempo para librarlos del mal que viene. Dios prefiere que tú seas un buen cristiano 5 días que no toda una vida descarriado. Y yo no sé por qué le dije y le hablé de este versículo, porque esta fue la respuesta que el Señor me dio a mí cuando yo vi fallecer a mi líder, a la persona que me llevó a los pies de Cristo, que me discipuló. Yo les he contado el testimonio, que muere en un accidente de moto, 27 años, le servía al Señor con todo su corazón y murió. La pregunta: ¿por qué? Pero Dios me habló un día a través de esta palabra y yo le dije a ella: Dios, yo le contaba mi testimonio a ella, mire, Dios me hizo, y cuando ella leía se puso a llorar, y eso se arrodilló y lloraba y se puso feliz. Yo le dije: ¿qué le pasó? Yo pensé que se había puesto mal. Y me dijo: Jason, Dios acaba de hablarme acerca de mi hijo, 20 años, preguntándole: ¿por qué te llevaste a mi hijo? Si se convirtió, ¿por qué te lo llevaste? Dios puede liberar a su pueblo, a sus hijos, del mal que vendrá. Nosotros somos una iglesia que cree en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos creen en el rapto de la iglesia? ¿Usted cree en eso? Y como asambleas de Dios somos pretribulacionistas, es decir, que creemos en el rapto antes de la gran tribulación. Y hay mucha justificación bíblica para decir esto. Cada vez que hay un juicio, una situación complicada, Dios libra a su pueblo. Y creemos en el rapto de la iglesia antes de la tribulación, porque Dios no hará que la iglesia viva la gran tribulación. La iglesia, creemos en las tribulaciones momentáneas, que dice también la palabra, que vivimos situaciones de crisis, problemas, dificultades, pero la gran tribulación no la viviremos, porque Cristo nos llevará antes. Y Dios es hermoso. Por eso creamos su palabra y entendámosla a través de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo Habacuc engrandece la palabra, sino que segundo principio que practica, engrandece también su obra. Engrandece su obra. Y el versículo 2, volvamos a Reina Valera, por favor, de Habacuc 3:2. La segunda parte del versículo entonces dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa obra es el plan que Dios ¿qué? Tiene. ¿Cuál es el plan? Dos por lo menos. El primero, la esclavitud para disciplinar. Y el segundo plan que tiene, usar a Babilonia, pero después pedirá cuentas a Babilonia. Entonces, ya no hay más preguntas en el corazón de Habacuc hacia Dios, sino que ahora simplemente le queda decir: Señor, el plan que me dijiste, hazlo. No tengo por qué ir más en contra. Qué rico hubiese sido que Jonás hubiese también reaccionado de esta misma manera, ¿no le parece? ¿Se acuerda de Jonás? Que Dios también le contó que iba a ir a salvar a Nínive y todo el tema. Pero Jonás, cuando ve que Dios perdona a Nínive, ¿cómo se pone? Molesto, bravo. No estuvo de acuerdo y le dijo al Señor: prefiero morirme. Qué rico hubiese sido que Jonás hubiese reaccionado como Habacuc, pero Habacuc es un hombre que ya no tiene luchas. Y le dice: Señor, aviva tu obra, es decir, hazla, lo que tienes planeado. Mi hermano, Dios tiene planes. Y una persona que vive una vida de fe engrandece la obra de Dios. Por eso, practiquemos una vida de fe en el Señor y reaccionemos ante las situaciones de nuestra vida a través de ¿qué? Diga conmigo: de la fe. Cuando Habacuc hace énfasis en el oh Jehová, versículo 2, ese oh Jehová es un oh Jehová de sorpresa, sorpresivo, asombrado por lo que Dios está haciendo por sus obras. Y todos debemos saber aquí, reitero, que Dios es un Dios de proyectos. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios que no se queda quieto. Dios es un Dios que tiene proyectos y cosas para hacer con nosotros. Pero antes de meterle el nosotros, Dios idea planes,
tiene misiones que hacer en esta tierra y para gloria de Dios necesita obreros. ¿A usted no le parece un privilegio que Dios quiera contar con usted para lo que quiere hacer? Oiga, es un privilegio que me tenga en cuenta. ¿No le parece a usted eso, mi hermano? Por eso, este hombre es un hombre que en el principio no sentía gusto con las obras de Dios, pero que después ve que es un privilegio pertenecer a las obras de Dios. Por eso, mi hermano, cuando se trate de las obras y de los planes de Dios, prenda rodado. ¿Sí entiende el término? ¿Prender rodado? Le cuento, yo tengo un amigo, les contaba, yo tengo un amigo que prende rodado. ¿Cómo así? Él está trabajando, es así de verdad, no es mentira. Él está trabajando, puede estar muy ocupado, pero usted llega y le dice, oiga, acompáñeme allí. Le dice, camine. Y se va. Ese no le importa dejar botado lo que esté haciendo. Muchas veces, cuando visito allá el lugar donde él está, llego por cuestiones de trabajo a hacer cosas y él me dice, oiga, venga Jason, vamos allí, camine y me acompaña que tengo que hacer una diligencia. Digo, no hermano, estoy aquí ocupado. Dice, camine, eso camine, yo le gasto algo, no sé qué. Gente que prende rodada. Mi hermano, cuando se trata de los planes de Dios hay que prender rodado. Usted no necesita orar tanto ni ayunar mucho para saber o no si Dios lo quiere participando de sus planes, porque Dios definitivamente lo quiere participando de sus planes. Es más, la contraparte nos dice que más bien en una oportunidad Jesús dijo, vengan discípulos, oren al Señor de la mies para que Dios envíe obreros a la mies. ¿Usted cree que alguien que se le presente a Dios con su corazón y le diga, Señor, te quiero servir, aquí estoy, será que Dios le va a decir que no? Si nos mandó a orar para que haya gente así. Mi hermano, por eso cuando se trata de servir en las obras, porque cuando Dios tiene obras para hacer, necesita gente que quiera participar. ¿Se imagina a José y a María al final de su vida dándole gracias a Dios y decía, y yo me imagino esas conversaciones de José y María, ¿no? Porque los esposos hablan acostados, me contaron, ¿no? Allá cuando se van a dormir. Se imagina a José pensando y le dice, ole María, ¿ya se durmió? María, deje de dormir. No, venga. Cualquier parecía. Se imagina a José y a María por ahí, así esas conversaciones ya de sueño. Dice, oiga, ¿cuántas veces usted y yo fuimos a la sinagoga y leímos el versículo de Isaías que decía que una virgen concebirá? ¿Cuándo usted se imaginó que iba a ser usted? ¿Se imagina a esa gente haciendo conclusiones? ¿Se imagina a José y a María diciendo, oiga, el Emanuel, Dios y Jesús por allá en la habitación mirando el WhatsApp? Porque chino que se respete de adolescente no se duerme, ¿no? ¿Sí sabía usted, paréntesis, que la pandemia nos trajo un desorden a la vida en cuanto a el dormir y el eso? Un desorden. Las personas no duermen las horas que deben dormir. Las personas se acuestan, pero dele, papá. 11, 12, 1 de la mañana se están durmiendo. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué le pasa? Pero vuelvo a José y a María. José y María haciendo conclusiones y pensando, oiga, ¿quién iba a creer que Dios a nosotros nos iba a elegir para que participáramos de semejante promesa? ¿Se imagina la conclusión tan linda? Mi hermano, qué privilegio es participar de los planes de Dios. ¿Aló? Mi hermano, por eso le quiero pedir que usted se alegre por eso. Habacuc ora pidiendo a Dios traer avivamiento. Versículo 2, trae avivamiento a tu obra, pero el avivamiento no es un sentir emocional, no es un sentir de emociones, sino es un crecimiento. Ese avivamiento es, aviva tu obra, hazla, no repares en hacerlo, apareja todo para que se cumpla lo que dijiste que ibas a hacer. Mi hermano, participa de la obra de Dios y participa de lo que Él quiere para ti, porque ¿para qué pedir revelaciones y sensaciones sobrenaturales si no hay servicio? ¿Para qué pedir hablar en nuevas lenguas si no hay servicio? ¿De qué sirve? ¿Para qué pedir tener grandes dones y talentos si la iglesia a la que asistes no se beneficia en nada? ¿Para qué? ¿Para qué pedirle a Dios ese tipo de cosas si no lo ponemos a su servicio también? Si Dios tiene obra, necesitará servidores. Y la obra es de Dios, que Dios avive su obra, que Dios encienda el querer servir en nuestro corazón. Cuando hablamos de avivar, hablamos de fuego, ¿no? De meterle candela a la cosa.
Y muchos de los que estamos aquí necesitamos atizar el fuego del corazón por Dios. Porque muchos a veces nos da pereza, nos da sueño, no queremos, pero necesitamos leños para avivar el fuego en el corazón. Por eso no dejes apagar el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Asimismo, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las épocas. Por eso este es el tiempo para hacerle ruegos a Dios de que haga lo que tiene y lo que quiere hacer. Pero el clamor sobre el que se derrama el Espíritu Santo es el clamor que se hace con propósitos. Amén. Mejor que vengan a la iglesia y que griten aquí, no que no estén en otro lado, ¿sí o no? Que el clamor que el Señor quiere que nosotros hagamos por Él y el que se derrama el Espíritu es el clamor con propósito. Dios es rico en misericordia y Él, gracias a Él, se acuerda de su misericordia en medio de la ira. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Y hay algo muy lindo que yo descubro en la Biblia de Dios, y es que Dios se airaba, se enojaba con su pueblo y mandaba juicios. Pero en medio de los juicios era misericordioso y les decía, pero arrepiéntanse, para no tener que Dios, entendamos sus obras a través de la fe. Pero por último, no solo engrandece a Habacuc la palabra, no solo engrandece su obra, sino que también engrandece su persona. Y cuando hablo de su persona es que la persona que vive en la fe va a engrandecer a Dios. No engrandece tanto lo que recibe de Él, sino a Él como persona. Porque aquel que engrandece, o si engrandecemos a Dios por lo que Él nos da, huele a interés. Y el día que Dios no te dé lo que deseas, ya no recibe adoración. Dios se debe engrandecer por lo que Él es, no por lo que Él da. ¿Cuántos creen eso? Por lo que Él es. Y Habacuc termina, versículo 3, engrandeciendo a la persona de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo no engrandecerlo? Mira lo que dice el versículo 3. Dice, Dios vendrá. ¿Y cuántos se alegran de que Jesucristo viene pronto? Mire, mi hermano, ¿cómo no engrandecer a Jesús que viene pronto y que nos da esperanza? Que Jesucristo diga que viene, me da esperanza en medio de un mundo de aflicción. Todos los días sufriendo situaciones difíciles, las cosas no salen bien. Me da alegría saber que estoy esperando a alguien que me dijo que me iba a llevar con él. Me iba a llevar a un lugar donde dice la Biblia, allí llanto no habrá. Y como dijo el hermano Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Allí en ese lugar es un lugar de felicidad. ¿Cómo no engrandecer al que viene? ¿Cómo no engrandecer al que me promete que vendrá? Nosotros engrandecemos a Dios y a Jesucristo porque Él dijo que volvería por nosotros. Y dijo así, vengo en breve. El dolor que sientes, las situaciones, las desilusiones de la vida, las desilusiones de las personas se van a terminar si permaneces en fe. Hay alguien que te promete y te cumple, se llama Jesús y prometió venir por ti, salvarte, llevarte a un lugar donde no vas a sentir más dolor, llevarte a un lugar donde vas a dejar de llorar por las mismas cosas, por cosas de pronto que ya son irremediables, por las cosas que viviste. Por eso no pierdas tu fe en Jesús, porque el que tiene fe espera su venida. La pregunta es, ¿cuántos deseamos que Jesucristo viniera hoy? Que Él venga, que Jesucristo venga, indica la culminación de muchas cosas, pero también el inicio de muchas otras. La culminación del sufrimiento, la culminación de las pruebas, de los desiertos, pero su venida indica el inicio de una eternidad con Él. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no engrandecer su persona? El justo vivirá por su fe en aquel que ha de venir, en Cristo. Y Dios es santo, dice el texto, porque ¿cómo no demandarle al pueblo lo que Él es? Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y sabemos que la Biblia también nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Gracias a Cristo lo hacemos. Pero quiero detenerme para ir cerrando, versículo 3. En esa palabra hebrea que también está ahí, que es un poco intraducible. ¿Cuál es la que aparece? Selah.
El Selah, ¿se acuerda que la oración es una oración diferente? Sigionot, una oración cantada, es una oración distinta. Nadie hizo una oración así. Y el Selah es una palabra hebrea que en los cantos y en los estribillos, también aparece en los salmos, indica esto. Eso indica. ¿Qué indica? Pausa, silencio. Y cada vez que hay un Selah, una pausa, suenan los tambores. Tarararararán. En las canciones hebreas era así. Cuando en el pentagrama aparecía la canción y el Selah, todos los músicos sabían que debían parar y el tambor. ¿Y para qué se hace ruido de tambores? Para anunciar algo que viene, que es que poderoso, algo que es majestuoso. Entonces, Habacuc hace algo sorpresivo, hace un Selah para decir, ¿qué es lo que dice? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Sabe para qué hace pausa? Hace una pausa para adorar y para alabar al más grande ser de todo el universo, que es Dios. La aplicación. En la vida hay que hacer pausas para alabar a Dios. En la vida hay que hacer pausas para glorificarlo. Qué bueno aquellos que oramos corriendo. Vamos en el carro, vamos en la moto. Señor, te doy gracias por el día de hoy. Padre, bendíceme. Está muy bien, pero no hay cómo hacer una pausa. No hay cómo parar el tiempo. No hay cómo sacar el tiempo aparte para realmente que todo mi ser y mi vida estén en armonía haciendo solo una cosa. Haz una pausa en tu vida. Es más, así es el nombre de un devocional. Muy bueno, se lo recomiendo. Haz una pausa en tu vida. Y la pausa, Selah, es detente por un momento. Estás tan corriendo. ¿Se acuerda de la señora Marta por allá que lavaba trastes y pelaba gallinas mientras Jesús llegó a su casa? María se sienta a escucharla y Marta, ¿qué se pone a hacer? Y Jesús le dice, Marta, Marta. Esas dos menciones es, te hablo dos veces porque si te hablo una, estás tan atareada que no me pones atención. Hay que hacer pausas en la vida. Muchos de los que están aquí están preocupados por el trabajo que van a comer mañana, lo del arriendo, están aquí, están allá, no puedo dormir, tengo que levantarme temprano, mira que te... ¡Ey! ¿Qué te dice Dios? Haz una... Detente y adóralo. Adóralo. Haz una pausa para descubrir lo majestuoso que es Dios y en la pausa Dios te bendecirá. Porque mientras tú te encargas de hacer lo que tienes que hacer para Él, Él se encargará de tu necesidad. Él se encargará de lo que te preocupa. Haz una pausa. No sigas en el corre-corre diario. Muchos nos levantamos tarde y digo, puchica, la oración, la cita, corra, lávese allá. Y ponemos música cristiana y adoramos a Dios desde el baño. Señor, Padre Celestial, Señor, sí, lo que dice el pastor es cierto. Padre Celestial, te pido, me bendice, Señor, bendice estos alimentos. Y ya van como por aquí, ¿cierto? Padre Celestial, voy rápido. Y el Señor me entiende, el Señor me entiende. Hey, qué rico sería que hicieras una pausa. Tranquilo. ¿Acaso Dios, que detuvo el tiempo, no puede hacer grandes cosas en tu vida si detienes el tiempo para adorarlo, para engrandecer su persona? Dios desea que hagas una pausa para que respires, para que lo adores y engrandece a Dios. Y engrandecer a Dios merece que todas las actividades a mi alrededor paren. Dios realmente es importante, es muy importante y se goza en la alabanza de su pueblo, dice Sofonías. Hagamos una pausa para adorarlo, para que Él se sienta glorificado. Deleitémonos en la persona de Dios. ¿Hace cuánto no te deleitas en Dios como Señor? ¿Cuántas veces has dejado a Dios con el te amo en la boca? Dios a quererte decir te amo, a quererte abrazar, a quererte hacer sentir paz, y tú en el afán de tus días no le has dado el tiempo, la pausa. ¿Cuántas veces Dios ha tenido la intención de sanar tu corazón, pero en tu corre-corre no le has dado la oportunidad porque no has hecho la pausa? El Selah. Qué mensaje tan oportuno para una ciudad que nos tiene acostumbrados al corre-corre.
Una ciudad que nos enseñó a la rapidez, al ir, al entrar, al coger el transporte, a no importarnos, a pasar por encima de todo el mundo, a llegar a tiempo, a llegar tarde. ¿Qué mensaje tan oportuno para hacer pausas? Termino diciéndole que no deberíamos exaltar más las situaciones difíciles que a Dios. Hay gente que se angustia y dice, ¿se ve cómo está el mundo? Esto está duro, la economía está complicada, mire las enfermedades, mire esto. Hermano, no alabes más ni menciones tanto con tu boca lo malo, alaba más a Dios en medio de lo difícil. Por eso las noticias, a mí casi no me gusta ver noticias, porque las noticias se deberían llamar malas noticias. Porque usted escucha, ¿de cuántas noticias pueden dar en un noticiero? Por ahí que, ¿50 noticias? De las 50 que dan, por ahí una es buena. Tengamos más tiempo nosotros de hacer énfasis en lo bueno que es nuestro Señor en medio de lo duro y de lo complicado. Que el reino de Dios siempre gane cuando tú hables. Los caminos del Señor son eternos, los atributos de Dios son infinitos para que entonces hablemos de ellos. Habla más de lo bueno que es Dios. Tengamos una vida de alabanza a Dios en esta tierra. Alabemos con las palabras, pero también con las acciones. Y termino diciéndole, comprendamos a Dios a través de la fe. Engrandezcamos su persona. Que nuestra vida sea como la vida de Habacuc. Que decidamos vivir en fe para vivir también entonces gracias a la fe. Que nuestra vida sea como la de Habacuc, un hombre que comenzó con interrogantes, con quejas, pero que termina como gozoso. Versículos 18 y 19. Empieza el 1-2, ¿hasta cuándo? Pero termina 3-18. Con todo, yo me quedé. Cualquiera que lea Habacuc diga, este sí es bipolar. Empezó, ¿cómo empezó? Pero ¿cómo termina? Feliz. Mira cómo termina. Estos son los dos últimos versículos del libro de Habacuc. Con todo yo me alegraré. Eso es una canción. Con todo yo me alegraré en Jehová. ¿No lo he escuchado? Eso se considera como pecado no saberse esa canción. Samuel sí se la sabe. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, Señor. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Sabe? Habacuc es un hombre que inició con una queja, que se convirtió en oración, que luego se convirtió en una canción, que luego se convirtió en un mensaje y que termina con una vida de fe. Habacuc nos enseña que no es tan importante cómo se empieza, sino cómo se termina. Por eso, los que queremos llegar a viejitos, este texto nos debe hablar. Pídele a Dios todos los días en tu oración que te dé la oportunidad de llegar a viejo, pero feliz, con gozo. Porque usted casi nadie se la aguanta así joven. ¿Cómo será usted de viejito? Dígale a Dios, pídale, yo le pido eso a Dios. Yo soy una persona que no es fácil. Soy una persona difícil. Y le pido, Señor, ayúdame, que cuando yo llegue a viejito, llegue feliz, con gozo, contento. Mi hermano, por eso, porque no es como se inicia la vida, sino como se termina. Mi hermano, no es como inició este mensaje, sino como va a terminar su día hoy. ¿Cómo va a terminarlo? El capítulo 3 de Habacuc es curioso. Le reitero, empezó con una oración que se convirtió en canción, que se convirtió en mensaje y terminó con una vida inolvidable, llena de felicidad. Porque no es como se dijo o se presentó este mensaje, sino como vamos a terminar la vida en fe y aplicándolo. Y termino diciéndole que Habacuc significa, ¿sabes qué significa la palabra Habacuc? Significa abrazar. ¿Y sabes cómo termina Habacuc? Habacuc termina abrazando una vida de fe. Termina abrazando una vida de fe completamente rendida a los pies de Dios y diciendo, aunque venga lo duro, decidiré la fe porque viviré por ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso. Quisiera pedirte que estés de pie. Oye,
Oye, y quisiera que hiciéramos una oración sigionot, una oración diferente. ¿Qué le parece si tú y yo respondemos a esta palabra con una oración distinta? Quiero pedirle que antes de orar piense. ¿Cuáles son las palabras que usted más le dice a Dios? Hoy no se las diga, haga una oración distinta. O hoy haz una oración sigionot, o una oración completamente diferente. Y si no sabes cómo, dile o empieza: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Pero quisiera pedirle que todos en este lugar inclináramos nuestro rostro como una señal de rendición. Y aún sin nuestros ojos, quisiéramos cerrarlos. Pero antes de que levantes esa oración, te quiero pedir que tu oración sea distinta. Que sea una oración que entiende. Deja que Dios te toque. Deja que Dios te ayude. Exprésale lo que sientes. No sé cómo quieras decirle: aquí estoy y quiero orar distinto. No quiero pronunciar las mismas palabras siempre. Si tú llevas mucho tiempo pidiéndole perdón a Dios, hoy dile: Señor, yo te agradezco porque ya me perdonaste. Si muchos de los que están aquí llevan tiempo diciéndole: Señor, hazme recuperar a mi familia, hazme recuperar al que perdí, hazme recuperar esto, hoy dile de diferente forma, dile: Señor, yo te agradezco porque ya lo hiciste. En la fe lo creo. Dile: decido una vida de fe. Decido creerte. Decido agarrarme de tu mano. Decido soñar contigo. Decido caminar contigo. Decido estar delante de ti, creyéndote. Decido, Señor, en tu presencia estar. ¿Cómo vas a responder a este mensaje? Responde con una oración sigionot, con una oración distinta. Engrandece su palabra y dile: Señor, yo recibo tu palabra y la acepto tal y como tú me la has hablado y me la has dicho. Pero también, Señor, en este momento yo engrandezco tu obra, tu plan. Dile: Señor, yo creo en el plan que tú tienes para mí, para mi vida y para mi familia. Creo en tu obra y te pido que la hagas. Dile así: que la hagas. No quiero venir en contra ni tener una actitud en contra de lo que tú haces. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Padre bueno, engrandecemos tu persona, engrandecemos lo que tú eres. Dile: te alabo, te bendigo, te exalto por los siglos de los siglos. Te doy toda la gloria y la exaltación, te doy toda la alabanza. Señor, por mi fe viviré. Y hoy te quisiera invitar a que recibas la palabra de Habacuc 2:4 como una promesa que Dios te da, como la voz suya, en tu vida y en tu corazón, como la voz suya en tu alma que te habla y que te indica lo que Él quiere de ti, que demanda de ti, que tengas una vida de fe. Dígale: Señor, me has traído a este lugar, me has traído de tan lejos para hablarme. Solo tienes una opción, te dice el Señor. Una opción. La fe para que vivas. No hay otra. La fe para que prosperes. No hay otra, querida familia. Familias de Misión Vida Bosa, escúchenme. Solo hay una opción. La fe como camino a la vida y a las bendiciones.
Pon tu mirada en Jesús. No sueltes su mano. Aunque veas que muchos compañeros hoy están caídos, aunque veas que muchos ya no vienen a la iglesia, aunque veas que muchos han dado su brazo a torcer, recuerda que para lo que viene, solo el que tenga fe vivirá. Recuerda que para la decadencia de este planeta, porque no podemos prometer algo que la Biblia no dice, para la decadencia de este mundo, para el pecado que viene, para lo que ya es indetenible, el juicio final, recuerda, solo el que tenga fe vivirá. Y esa es la palabra que Dios te da hoy a ti. ¿Cuál será el hogar que no se divorcie? ¿Cuál será la familia que permanezca fiel hasta el final? La familia con fe. El papá, la mamá, los hijos que permanezcan fieles. Es lo que Dios te habla en este día. ¿Cuál será el hombre, la mujer que puede llegar anciano feliz? El que viva la fe. Recíbela. Decídela. Si hay alguien aquí que quiera levantar sus manos y rededicar su vida y decirle: Señor, rededico mi vida, te recibo, Jesús, en mi corazón, eres la mejor decisión de mi vida, te rededico mi vida, eres tú mi decisión. Dile así sin miedo. Si hemos decidido por el pecado muchas veces, ¿por qué nos va a dar temor de decirle a Dios que Él escuche con nuestras palabras, que Él te escuche decirle? Él está frente a ti, está anhelante, con lágrimas en sus ojos, viendo cómo le hablas. Dile: Señor Jesús, yo decido por ti, decido por la fe. Perdona mis pecados, perdóname porque te he ofendido, perdóname porque he hecho cosas que no te agradan. Pero gracias por hablarme. Y dígale sobre todo, como dijo Habacuc: gracias, Señor, por acordarte de la misericordia que tienes en medio de tu ira. Te alabo, mi Señor. Tú eres nuestro libertador. Te bendecimos. Levantemos nuestro corazón y digámosle: gracias, Señor. Terminemos en Sigionot. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi amado, gracias. Terminamos gozosos. Termine feliz, termine agradecido como terminó Habacuc. Terminemos felices porque Él está con nosotros. Termina hoy con gozo en tu corazón. Él no te abandonará, ni abandonará a tus hijos ni tu casa. Termina con alegría. Dile a Él: Señor, yo te doy gracias porque haces como mis pies como los de la sierva, en las alturas, como los ciervos en las alturas de las montañas. En las alturas me haces andar. Gracias. Dile como dijo Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová. Te alabo y te bendigo por siempre. Te doy toda la gloria, Señor. Descansa en Él porque Él se hará cargo de tus dificultades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alábalo, dale gloria y honor, dale aplausos. Gracias, Señor, te bendecimos.